Para iniciar el estudio de esta noche vamos a leer Romanos capítulo 6. Vamos a leer los 14 versículos de Romanos capítulo 6. Y cuando ustedes puedan encontrarlo, bueno, pues lo leemos, aunque va a salir en la pantalla, hermanos. Sí estamos haciendo la indicación de que ya vayamos acostumbrándonos a buscar en la Biblia. De repente hay algunas personas que no les gusta que los textos se proyecten, dicen, porque esto a veces nos hace flojos. No sé si sea cierto, pero bueno, vamos a intentar buscar en nuestras Biblias, aun cuando esté el texto proyectado. Así que leemos Romanos 6, versos 1 al 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, vamos a ver en nuestro estudio, el tema de esta noche es la relación de los sacramentos con el pacto eterno de Dios, el pacto eterno de Dios. Recuerde, o quiero llevarle a recordar a usted lo que estudiamos en algún momento con respecto a los pactos de Dios. Se acuerda que la idea del pacto es una idea muy constante en toda la Escritura. Y esencialmente cuando hablamos de los pactos de Dios nos referimos a tres en esencia. El pacto de redención, que le quiero recordar muy rápidamente, se trata de este acuerdo entre la Trinidad a fin de que la segunda persona de esta misma, es decir, nuestro Señor Jesucristo, viniese al mundo a redimir al hombre de sus pecados. Esencialmente en esto consiste el pacto de redención. El pacto de obras es este pacto que Dios hace con el hombre, personificado en la persona o en la figura de Adán y Eva, en el que Dios, a través de un mandato de absoluta y perfecta obediencia, demanda al hombre que no violente la instrucción que es no comer del árbol del bien y del mal. Evidentemente, el hombre no pudo cumplir este pacto y por esta razón cayó, desobedeció y bueno, se contaminó moralmente. Y finalmente el pacto de gracia es este pacto que ahora Cristo Jesús vino a inaugurar en nuestra vida. Este pacto de gracia consiste sencillamente en el que nosotros a través de la fe en Jesús somos salvos y que todos los hechos de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, el perfecto cumplimiento de la ley de Cristo se imputa o se otorga a cada uno de nosotros que hemos decidido creer en el Señor. Y aquí obviamente se involucran muchas doctrinas que tendríamos que precisar a detalle y que bueno, no nos daría tiempo de seguir adelante porque hablamos de que Dios es el que puso la fe en nosotros, por un lado. Hablamos de que es Dios el que elige al hombre pecador desde antes de la fundación del mundo, pero bueno, esencialmente, hermanos, el pacto de gracia es el que nosotros disfrutamos en esta vida. Y recordará que dentro de este pacto de gracia están los medios de gracia, en el que hemos meditado que los medios de gracia son aquellas vías, aquellas
vamos a llamar por algún momento, aquellos transportes, aquellas uniones que Dios hace a fin de los cuales o a través de los cuales Dios bendice al ser humano a través de estos. Uno de los medios de gracia, ya lo hemos estudiado, la palabra del Señor. Pero los otros medios de gracia nos referimos a los sacramentos. Y hemos concluido, hermanos, en estudios anteriores que los medios de gracia ayudan a que la iglesia, el creyente, crezca en el Señor, se edifique y madure espiritualmente. Por eso, desde la semana pasada que empezamos a abarcar el estudio de los medios de gracia, fijamos nuestra atención a una introducción general. Hablamos un poquito del concepto del sacramento, hablamos un poquito de en qué consiste el sacramento, hablamos esencialmente de los dos sacramentos, aunque de forma, como dijimos, muy introductoria. Pero hoy vamos a hablar de la necesidad de estos sacramentos, de la unidad de los mismos y por supuesto de su número, refrendando la idea que hemos dicho con respecto a los requisitos de un sacramento establecido por el Señor, que tiene que ser una ordenanza de Jesucristo. Así pues, hermanos, vamos a proceder con el estudio de esta noche, pero antes vamos a pedirle al Señor su iluminación. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche. Jesús, bendito, amado, gracias Señor, porque nos das esta bella oportunidad de crecer, nos das esta bella oportunidad de madurar. Ayúdanos, Señor, a que al hacerlo podamos tener muy claro cuál es la doctrina cristiana y qué es lo que debemos creer, Señor, para nuestra propia edificación. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, el primer aspecto, hermanos, que vamos a meditar es acerca de la necesidad de los sacramentos. Y aquí posiblemente haya que refrendar algunas cuestiones que hemos mencionado anteriormente. Cuando se trata de doctrina, y esto lo he mencionado, en otras ocasiones, cuando se habla de doctrina nunca se es demasiado redundante. A veces tenemos como este rechazo, esta idea de que eso ya lo dijo antes, sí, pero siempre es necesario, créame. A veces cuando tenemos examen de doctrina, de repente por ahí se nos llega a escapar algún aspecto de la doctrina porque a veces no lo tenemos suficientemente reforzado. La idea de la doctrina, hermanos, es que es redundante, es reforzada para que no erremos en cuanto a nuestro pensar y por supuesto en cuanto a nuestro actuar. Los sacramentos, hermanos, en alguna ocasión dijimos que los sacramentos siempre son acompañados con la palabra. Si usted recuerda, si pusiéramos en una escala de importancia, una escala de qué es lo mejor o qué es lo más importante, si la palabra o los sacramentos, dijimos que lo más importante de hecho es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante. Y dijimos también, hermanos, que los sacramentos funcionan o se administran en conjunto con la predicación. En otras palabras, los sacramentos no se pueden administrar, no se pueden comprender fuera de la predicación de la palabra del Señor. Los católicos, por el contrario, piensan que los sacramentos pueden actuar de forma independiente. Y esta es la razón por la cual los católicos no tienen ningún problema, por ejemplo, en hacer un bautizo sin ninguna predicación. Ellos no tienen ningún problema en celebrar la misa, como le llaman ellos, sin que haya predicación. A ellos no les interesa mucho eso. Pero para nosotros, como reformados, como personas que seguimos la palabra, la Biblia, creemos que es la Biblia el que le da valor a el sacramento, porque el sacramento en sí mismo conlleva la palabra de Dios. Entonces, tenemos que recordar que los sacramentos no deben administrarse sin la Biblia. Y por supuesto que la palabra, y esto también lo hemos refrendado una y otra vez, la palabra se predica al pueblo. Es verdad que la palabra del Señor puede administrarse de forma personal. A través del devocional, por ejemplo,
que usted lee en lo privado de su hogar, en lo privado de su recámara, todos los días usted puede leer la palabra de Dios, una noche, una mañana, y ahí se está edificando y tiene esta connotación personal, privada, es verdad. Pero si hablamos de un sacramento que tiene que hacerse en la iglesia, pues es evidente que la palabra tiene que ser en la iglesia. Esa es la razón, hermanos, por lo cual quisiera mencionar algo que a veces no nos queda muy claro. Los bautizos, por ejemplo, no tienen un carácter privado ni personal. En algunas ocasiones he escuchado a algunos hermanos que tienen a veces un malentendido del bautismo y llegan con el pastor o con el consistorio y dicen: hermanos, quisiera bautizar a mi hijo. Ah, excelente, hermano, pues está muy bien, vamos a bautizar a su pequeñito, a veces un bebé, a veces un chiquillo de 2, 3 años, y el hermano agrega: sí, pero quisiera que se hiciera en mi casa y el sábado. Hermano, no es posible, porque el sacramento tiene que acompañarse de la palabra. Y la palabra tiene que predicarse en la iglesia. En otras palabras, no hay bautizo o no hay un sacramento de carácter privado. No puedo bautizar a ningún niño en sábado, ni mucho menos bautizar a un pequeño sin la predicación de la palabra. Y en alguna ocasión a mí me ha sucedido esto. Una persona me invita, me dice: quisiera que me ayudaras a bautizar a mi hijo. Y le digo: no se puede, a menos que invites a toda la iglesia. Porque evidentemente lo que estas personas a veces quieren solamente es: bueno, es que el sábado cumpleaños o el sábado le vamos a celebrar su pastel. Y bueno, la fiesta es algo que, digamos, es permisible, pero no es lo más importante. O por lo menos no debería ser el pretexto para bautizar. Si tú quieres bautizar a tu hijo, no es necesaria la fiesta. Y si quieres hacer la fiesta, no es necesario el bautizo. No mezclemos las cosas. Los sacramentos son eficaces porque participan de la palabra de Dios, porque son un tipo de predicación de la misma palabra. Recuerde usted que esto lo dijimos en el sentido de que el sacramento refrenda las palabras de Cristo, porque son ordenanzas de Él. Cuando celebramos, por ejemplo, la Santa Cena, nosotros recordamos esa cena privada que Jesús hizo con sus apóstoles y leemos algunas porciones. Generalmente en la iglesia y de forma personal yo prefiero Primera de Corintios capítulo 11, pero hay muchos otros pasajes como Mateo, como Juan o como Lucas. La predicación de la palabra, hermanos, digamos en el sentido del sacramento, es una predicación más de carácter didáctica, porque se muestra a través de símbolos, a través de un rito, cómo la palabra de Dios se encarna, se hace un hecho. Y los sacramentos son ordenados por Cristo y obligatorios para todos los creyentes. Ahora bien, aquí vamos a mencionar algo que a lo mejor va a causar un poquito de controversia. Dice el autor Gerald Niehaus lo siguiente: los sacramentos no son indispensables, en el sentido de que no son vitales para la salvación, pero sí son necesarios para la edificación de la iglesia. Permítame detenerme un poquito en este aspecto, porque a veces puede tomarse o se puede malinterpretar, se puede tomar como un error. Los sacramentos son necesarios para la iglesia, pero no son indispensables en el sentido de que si una iglesia deja de celebrar los sacramentos, la iglesia ya pierde algo, porque la salvación no se pierde. Porque la iglesia crece más en torno a lo que es la predicación de la palabra, debido a que la predicación de la palabra posee múltiples expresiones. Es decir, yo puedo predicar de Génesis, puedo predicar de Éxodo, puedo predicar de Levítico, y así nos vamos hasta completar los 66 libros de la Biblia. Y hermanos, en mi experiencia me he enfrentado al hecho de que un libro de la Biblia bien predicado puede alcanzar más o menos unas, digamos, estamos hablando por ejemplo de una de las cartas del apóstol Pablo, 4 capítulos por ejemplo,
Una buena predicación de 4 capítulos abarca casi 4 meses más o menos. 4 meses, si nosotros somos más exhaustivos, esto puede ser hasta 6 meses. Imagínese usted. Si ocupamos, por ejemplo, 6 meses en hablar de la epístola de Pablo a los Filipenses, que tiene 4 capítulos, pues ya no quiere imaginar lo que representaría, por ejemplo, hablar del libro de los Salmos, que son 150 capítulos y algunos de ellos tienen 150 versículos, como el Salmo 119, o más, creo. Entonces, la palabra nos ofrece un cúmulo de conocimiento, un tesoro casi inagotable, o inagotable de hecho, de predicaciones. Pero los sacramentos son 2 nada más. Y los sacramentos nos dirigen hacia el mismo punto. En ese sentido es que el autor dice que los sacramentos no son indispensables, pero sí son necesarios, sí son importantes. Y esto también se refiere o significa que los sacramentos no son, digamos, indispensables para la salvación. Y lo quiero decir de esta manera. Por ejemplo, hermanos, hay personas que van a morir, por ejemplo, y que antes de morir expresan un deseo y dicen algo como, bueno, antes de morir quiero participar de la Santa Cena. Tengo miedo de no participar. Y eso a veces prende nuestro foquito rojo de forma pastoral, me alerta y tengo que preguntar, a ver hermano, ¿por qué quieres celebrar la Santa Cena? Y a veces, porque quiero irme en paz. O sea que si no te tomas Santa Cena, no vas en paz. Y en ocasiones la persona que está muriendo tiene una sensación más o menos similar a aquellos enfermos del catolicismo que piensan que tienen que obtener la extrema unción para ahora sí ser salvos sin ningún lugar a dudas e irse directamente al cielo, ¿no? Y lo que tengo que decir, hermano, la Santa Cena en ese sentido no es una extrema unción. Puedes participar de la Santa Cena, pero no como un hecho de que te asegure la salvación ahorita que piensas que vas a morir. En ese sentido, los sacramentos, no son indispensables, pero sí son necesarios. Y porque son necesarios, se acordará usted que incluso una de las marcas distintivas de la Iglesia es la correcta administración de los sacramentos. Y no podemos tomar a la ligera su administración o la no administración de los mismos. Vuelvo a este caso, este ejemplo que acabo de mencionar con respecto al bautismo. Se tiene que administrar correctamente. ¿Y cómo es correctamente? Correctamente es en compañía de la iglesia. El bautismo es eclesiástico. El bautismo no es de carácter privado. El bautismo tiene que aplicarse mediante la palabra o la predicación de la palabra. Y no puede hacerse o derivarse de otra forma. Tomemos otro caso, o el otro caso que es la Santa Cena. La Santa Cena tiene que administrarse correctamente. ¿Cómo es administrarse correctamente? Bien, primero que nada, según nuestra doctrina, esta tiene que administrarse por una persona, vamos a decir, autorizada, el presbítero. No la puede oficiar cualquier persona, no la puede oficiar cualquier hermano o hermana, aunque por supuesto puede haber algunas excepciones en el sentido de que, por ejemplo, nosotros que estuvimos en pandemia, nosotros administramos la Santa Cena, yo como pastor, a través de una transmisión, pero cada padre de familia apoya esta misma administración. No es que el padre de familia consagre los elementos. Quien los consagra, pues en este caso, es el presbítero. Tiene que seguirse de una forma muy rigurosa esta administración. Y no se puede, por supuesto, tomar a la ligera. Recuerdo que uno de los profesores o de los doctores en teología importantísimos, R.C. Sproul o R.C. Sproul, comentaba una anécdota que le ocurrió con algunos estudiantes del seminario. Un estudiante le preguntó, pastor, ¿por qué no es posible celebrar la Santa Cena con Coca-Cola y galletas? Y el doctor Sproul se sintió muy ofendido porque dice, eso es tomar a la ligera la Santa Cena.
La Santa Cena no es un refrigerio, no es una mesa de botana en el que las personas se acerquen para comer. No es que algunas personas, no desayuné, pues voy a participar de la Santa Cena. No ese es el sentido de la misma. Y tenemos que tener cuidado en cuanto a su administración. Por eso, hermanos, en algún momento algunas personas se ofenden cuando se quieren hacer algunas acotaciones a la administración de la cena. Quiénes pueden participar, quiénes no deben participar, cómo deben hacerlo, el bautismo, cómo debe de realizarse. Si vamos a bautizar a un bebé y llega una hermana, con todo respeto lo digo, con un vestido súper transparente, hermana, pues no es esa la forma en cómo uno debe recibir el bautismo para su pequeño. Hay que madurar en ese aspecto. Y esto nos lleva, hermanos, a la unidad de los sacramentos. Los sacramentos tienen una unidad y vamos a definirlo de dos maneras. La unidad de los sacramentos, según lo que dice el doctor Niehaus, se basa en dos cosas. Primero, en la unidad de los sacramentos entre sí. En este caso estamos hablando, por supuesto, de el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena. Ambos sacramentos tienen una unión entre sí. Y esta unión se define, por supuesto, en que la instauró Cristo, en el que está refrendada en las Escrituras, en que los apóstoles la siguieron celebrando y en que la Iglesia lo sigue celebrando aún hasta el día de hoy. Pero hay algo que nos quiere mencionar el doctor Niehaus que tiene que ver con el tema general de esta noche, porque el tema general de esta noche, les recuerdo, es los sacramentos en el pacto eterno de Dios. Y él habla acerca de la relación de los sacramentos del Nuevo Testamento con la relación de los sacramentos del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere esto? Bien, en el Antiguo Testamento a veces no estamos acostumbrados a hablar de sacramentos en ese contexto. Inmediatamente cuando alguien menciona sacramentos en el seno de la iglesia, los creyentes pensamos en automático en bautismo, Santa Cena. Eso es lo que pensamos. Pero de una manera más profunda, más teológica, cuando hablamos de sacramentos tenemos que distinguir en esencia 4 sacramentos. Usted quizá le tome por sorpresa, pero para aquellos que han seguido las transmisiones se darán cuenta que esto no es extraño porque de alguna forma ya lo habíamos mencionado. Cuando hablamos del Antiguo Testamento nos referimos a 2 sacramentos que tienen las mismas características de los nuevos. Son instaurados o mandados por Dios y son ordenados en el sentido de que tienen que seguir celebrándose a través de los tiempos. Y estos 2 son la circuncisión y la cena de la Pascua. Y los teólogos dicen que los nuevos sacramentos o los sacramentos del Nuevo Testamento de alguna manera sustituyeron a los sacramentos del Antiguo Testamento. El bautismo, que es esta inmersión o esta aspersión del agua sobre la persona creyente, sustituyó a la circuncisión. Y la Santa Cena viene a sustituir a la Pascua. Entonces, estos sacramentos, o a la unidad de estos sacramentos, se refiere a que todos estos son sacramentos del pacto de Dios. Estos están en contextos de pacto. Le quiero recordar, por ejemplo, cuando el Señor habla con Abraham en el libro de Génesis, en donde Dios le establece un pacto a Abraham. Y la señal de ese pacto, usted recordará, déjeme buscar el texto bíblico, no lo marqué aquí, pero la señal de ese pacto es la circuncisión. Ay, como que se pegan las hojas. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 17, por favor le invito a que vaya conmigo a Génesis capítulo 17. Quisiera que vayamos, por favor, al versículo número 7 en adelante. Dice el texto bíblico: estableceré mi pacto entre mí y ti. Estoy leyendo Génesis 17, versículo número 7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardaréis mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y atención a lo que dice a continuación. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí tenemos entonces, amados hermanos, lo que es este pacto hecho a Abraham, este pacto entre Dios y Abraham, pero este pacto que alcanza a la descendencia de Abraham, y por ello la descendencia de Abraham guardó este estatuto de circuncidarse. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en donde el pueblo de Israel faltó muchas veces a este pacto, y en cuanto a que los hombres no se circuncidaban. Por ejemplo, un pasaje muy interesante es Josué, me parece que es capítulo 5, donde después de 40 años de peregrinaje en el desierto, Josué reconoce que ninguno de los que van a entrar a la tierra prometida están circuncidados, y en Gilgal hace una circuncisión masiva. Otro pasaje es cuando Esdras y Nehemías regresan a Jerusalén, y hay muchas personas que no se han circuncidado y también tienen que hacer una circuncisión masiva. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios, y esta ordenanza de Dios la estableció como mandamiento perpetuo. Ahora bien, ¿en qué implicaba o qué implicaba la circuncisión? La circuncisión, amados hermanos, lo que mostraba era la fidelidad de una persona, el compromiso de una persona a ese pacto con Dios. A través de la circuncisión, el hombre decía de una manera pública, aunque suene algo chistoso, de una manera pública, que él pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y por qué digo chistoso? Bueno, porque evidentemente la circuncisión se trataba de quitar el prepucio del pene del varón, cosa que las mujeres no podían hacer, lógicamente. Con el paso del tiempo y llegando el periodo de los judíos en más o menos 2 siglos antes de Cristo, esto empezó a desvirtuarse y se tomó más como una señal más externa que interna, en donde ya no importaba la obediencia a Dios, sino simplemente era una especie de celo nacionalista. Y las personas empezaron a confundir el concepto de la circuncisión y empezaron a menospreciar a quienes no eran circuncidados. De hecho, un insulto favorito de los hebreos que también tomaron los judíos era incircunciso. ¿Se acuerda usted cómo David ofende o insulta a Goliat? Dice, ese varón incircunciso. Con el paso del tiempo, hermanos, o mejor dicho, con la llegada de Cristo, el bautismo sustituye a la circuncisión. Ya no estamos en el viejo pacto, sino a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo es que se inaugura el bautizo. Ahora, a través del bautizo, la persona demuestra públicamente que es fiel a Dios, o en este caso a Jesucristo. El otro sacramento del Antiguo Testamento es la Pascua. Y para hablar de la Pascua tenemos que ir a Éxodo, que es el lugar en donde encontramos este pasaje, capítulo 12 de Éxodo. No vamos a leer todo el texto, pero creo que vale la pena que usted lo pueda repasar un poco más tarde. Por favor, quiero que vayan a Éxodo. Y solamente quiero leer el versículo número 6, donde dice aquí cómo debe prepararse el animal después de haber tenido algunas instrucciones. Dios agrega en el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y bueno, él menciona cómo debe de comerse. Y después, por favor, vamos hasta el versículo número 25.
porque dice lo siguiente: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Este rito perpetuo tiene que ver también con el pacto a Dios. También fue algo que el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento va celebrando. Entonces, con la llegada de Jesucristo, esto se sustituye con la Santa Cena. Y ahora vamos por favor a 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios 11, y vamos a leer por favor en el versículo número 23, por favor, 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Notemos las palabras de Jesús: este es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso, mis amados, cuando hablamos de la relación entre los sacramentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ya sabemos a qué nos referimos. Por eso, esta enseñanza también significa que los sacramentos, dice que la enseñanza acerca de ellos es esencialmente la misma. Porque los sacramentos del Antiguo Testamento nos dirigen a Cristo, nos apuntan a Cristo, pero en el futuro. ¿Por qué? La circuncisión nos apunta a Cristo. Porque recordará usted que llega un momento en que Ezequiel les dice: llegará un momento en que circuncidaré el prepucio de su corazón. Cristo está haciendo o va a hacer algo en nuestra vida de una forma radical, de tal forma que no solamente va a ser un signo externo, sino un signo interno. ¿Y qué es lo que se demuestra o se evidencia en el bautismo? El bautismo, a pesar de ser externo, implica, mis amados hermanos, un lavamiento interno. Es un símbolo de lo que acontece con nuestra vida cuando venimos a Cristo. Por eso se derrama agua sobre nosotros cuando somos bautizados. Y por supuesto, el Cordero Pascual, la cena de la Pascua, apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apunta a Jesucristo. Y hermanos, con esto, pues por supuesto, que el número de los sacramentos se menciona que son 2 esencialmente. La correcta administración de los sacramentos es una marca de la iglesia verdadera, ya lo hemos dicho. Y dentro de esta mención nos referimos a que la iglesia verdadera sabe contar cuáles son los sacramentos ordenados por Cristo, a saber, 2. Estos 2 del Antiguo Testamento fueron sustituidos. Esto significa, ya no es necesario que los celebremos. No es necesario que las personas se circunciden. Esto fue una batalla que tuvieron los apóstoles en el primer siglo. Porque había algunos grupos que todavía enseñaban que para ser cristiano se debía circuncidar. Los apóstoles dicen, no, eso ya no es necesario. Eso ya no es lo que Cristo quiere. Lo que Cristo quiere ahora es que nos bauticemos. Y lo que Cristo quiere es de que ahora celebremos la cena del Señor. Entonces, estos 2 sacramentos del Antiguo Testamento han sido superados y ahora tenemos estos 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y por si hubiera alguien que a lo mejor no lo recordase, hermanos, los requisitos de los sacramentos son esencialmente que tienen que ser establecidos por Dios como ordenanzas en función de su cumplimiento simbólico. Como ejemplo, la Pascua y circuncisión del Antiguo Testamento
Y como el Nuevo Testamento, Santa Cena y bautismo. Ya hemos dicho que significan de una manera simbólica. ¿A dónde apuntan? En el caso de los sacramentos del Antiguo Testamento, apuntan a Cristo como el que había de venir. Y del Nuevo Testamento, pues apuntan a Cristo como el que ya vino. Como aquel que cumplió las Escrituras y cumplió todo lo que se había de esperar del Mesías. De tal manera, hermanos, que por esta razón ya no es necesario celebrar los sacramentos del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. El pacto está sellado y ahora estamos disfrutando en ese pacto de gracia, y a través de ese pacto de gracia la iglesia continúa celebrando los dos sacramentos que Cristo instauró. La iglesia cristiana en sus primeras épocas no practicó más que estos dos sacramentos. La práctica de añadir más sacramentos fueron añadidas prácticamente muchos años más tarde. Por ejemplo, hermanos, nosotros criticamos a los católicos porque ellos tienen 7 sacramentos, 5 más de los que nosotros tenemos, e incluyen, por supuesto, también la Santa Cena y el bautismo. Pero para ellos hay otra clase de sacramentos que hemos analizado brevemente en otra ocasión. Pero también es importante, mis amados hermanos, el refrendar en el seno de la iglesia que no hay otra clase de ritos que se igualen a estos sacramentos. El autor realmente, Gerald Niehaus, no estoy muy seguro a qué se refiere con esto. Él hace algunas menciones que posiblemente en algunas iglesias, algunas tradiciones cristianas se lleven a cabo. Por ejemplo, él menciona que algunas iglesias acostumbran el lavatorio de los pies, por ejemplo. A veces en Semana Santa algunas iglesias hacen esta representación del lavatorio de pies que Jesucristo hizo en la última cena, que rescata el apóstol Juan en su evangelio. Pero dice Gerald Niehaus, eso no es un sacramento. Algunas tradiciones cristianas, por ejemplo, que acostumbran la unción con aceite. Toman literalmente lo que dice Santiago en la última parte de su escrito, en el que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, únjanle con aceite y oren por sus pecados, ¿no? Pero no es un sacramento. Y posiblemente muchas otras que, aunque pueden ser útiles para la edificación de la iglesia, no son sacramentos, no son obligatorios, no tienen un simbolismo cristiano puntual que se refieran a Cristo, y hay que tener mucho cuidado con respecto a el deseo de querer implementar estos mismos. En nuestra iglesia no tenemos esta situación. Posiblemente cuando escribió el libro el pastor Niehaus estaba enfrentándose a algunas cuestiones de iglesias que querían implementar algunas de estas cosas, pero pues no está de más el aviso y no está de más la advertencia. Lo importante, hermanos, de todo este estudio es recordar, es refrendar que los sacramentos que Jesús instauró le representan a Él. Nos ayudan a recordar sus hechos, nos ayudan a recordar su obra, y al celebrarlos la iglesia se edifica. Pero recordemos que estos tienen que estar acompañados siempre de la predicación de la palabra, y que estos no deben administrarse de una manera caprichosa. Oramos.